hay muchos papás que adelantan hitos porque no saben. Entonces, es que la alimentación complementaria es a los 6 meses. A los 6 meses, pero si el bebé logra sentarse solo por sí mismo, no si yo lo acomodo y lo pongo con unos cojines. ¿Por qué? Porque si eso no está sucediendo, no hay un buen desarrollo de la columna y ni de la tráquea, todo el sistema alimentario. Entonces, cuando come se puede broncoaspirar. Debe haber una maduración y esos signos son los que nos dicen, ya está listo para. Era muy difícil conseguir citas con médicos especialistas. Logramos esa cita y cuando llegamos, ella apenas lo ve entrar, voltea y me dice, tú sabes que tu hijo es autista. Sin anestesia. Sin anestesia. Yo sentí como un frío que me recorrió por todo el cuerpo y desde ese momento pasaron 2 años. Tranquila. Esto es lo que las mamás reales vivimos. O sea, aquí venimos a hablar sin que nos juzguen, sin filtro, porque eso es lo que queremos mostrar. Y a todas esas mamitas que seguramente están atravesando este momento, que pueden estar sus hijos pasando con esos síntomas, de pronto no tienen la posibilidad de ir al médico, de poder pagar una consulta con un especialista y Dios, ¿quién me ayuda? Pero hoy te escuchan y dicen, bueno, esto me puede estar pasando, ya tengo unos signos de alarma y reconocer qué le puede estar pasando a mi niño. Exacto. Ella dice, yo le dije sí. Científicamente hay mucha investigación, es multietiológico. ¿Qué quiere decir? Es que hay muchos factores que se unen para que se dé el autismo, pero no hay nada concluyente. O sea, científicamente nadie te puede decir, mira, tu hijo tiene autismo porque es genético, porque es como, digamos, es la unión de la genética y la epigenética. ¿Qué es eso? Es la unión de, digamos que tenemos unas vulnerabilidades, como unos predestinaciones, digámoslo así, genéticamente, pero que también hay unas interacciones con el medio, como medicamentos, como cosas que pueden activar, digamos, el gen. Hay mucha investigación, pero nadie hoy en día te puede decir el autismo se da por eso. Dicen que nadie conoce a un bebé como su mamá. Dicen que muchas veces exageramos, que es ansiedad, que cada niño tiene su ritmo. Pero ¿qué pasa cuando una mamá siente que algo no está bien y el mundo entero le dice que está equivocada? Hoy en Altavoz abrimos un espacio para una historia que representa a miles de mamás que han sido silenciadas. Una historia de intuición, lucha, culpa, amor infinito y de un diagnóstico que llegó a los 2 años, autismo. Esto es En Altavoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Altavoz. Hoy traigo una historia que representan a miles de mamás que han sido silenciadas. Una historia de intuición, culpa, amor infinito y un diagnóstico que llegó a los 2 años de edad, autismo. Hoy me acompaña Andrea Escobar. Ella es mamá de un niño de 9 años que fue diagnosticado de autismo, pero además de eso es psicóloga. Está haciendo una maestría en neuropsicología infantil y es especialista en autismo, o sea que ella nos viene a hablar hoy muchísimo de muchas herramientas, de muchos consejos que nos puede dar porque ella lo está viviendo en carne propia. Andrea, gracias por aceptar mi invitación aquí en Altavoz. Hoy muchas mamás, estoy segura que se van a identificar contigo, con tu proceso y con todas las herramientas que hoy les vas a brindar para que puedan atravesar, digámosle, este diagnóstico que hoy en día lo hemos escuchado muchísimo, pero que tú hoy vienes como a aterrizarnos un poco las ideas. No, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación tan bonita. Muchas gracias por tenerme aquí. Espero que de verdad mi historia tenga un alto impacto y pueda ayudar a otras personas. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, pero antes quiero que rompamos un poquito el hielo y me cuentes cómo te imaginabas tu maternidad antes de saber todo lo que había pasado. ¿Cómo te la soñabas? Tranquila. La verdad es que yo pienso que todas las maternidades son desafiantes, pero sí sabía, porque como te contaba fuera de cámaras, yo ya llevaba 13 años trabajando con personas con trastornos en el neurodesarrollo. Sabía que las maternidades con diagnósticos son muy difíciles, entonces yo me imaginaba una maternidad regular, con clases de piano, si era niña que fuera clases de ballet, con idas a partidos de fútbol, participar en todas las actividades de un colegio regularmente, naturalmente. Y bueno, eso no se da. Cuando llega un diagnóstico, eso no se da. ¿Cómo fueron los primeros meses de tu bebé? Bueno, los primeros meses, de hecho, desde el día del parto, yo empecé a sospechar. Porque, bueno, como yo tenía conocimiento, pronto
a los ojos de una mamá primeriza, que yo era primeriza, hubieran pasado desapercibidos. Pero cuando tú trabajas con niños y con los hitos del desarrollo que tú sabes que debe estar pasando en cada momento, te vuelves hiperalerta. Y lo primero que pasó fue que todos los bebés cuando nacen, lo primero que hacen es embelezarse con su mamá. O sea, ellos no te quitan la mirada, todo el tiempo te están mirando. Y mi bebé no me miraba. Esquivaba todo el tiempo la mirada, miraba todo alrededor. O sea, acabas de nacer, yo soy tu ser más. No, él no me miraba. El primer Entonces, vínculo el primer más vínculo, fuerte. eso. Entonces, wow. No, yo decía, ¿será que lo estoy haciendo mal? No se quiso pegar a la teta. No pude amamantar. Había una hipersensibilidad como a la textura de la piel. Y yo, aquí pasa algo. No se presentó el llanto. Él no lloraba. Los primeros meses no lloraba. Entonces, alguien dirá, qué rico, podías dormir, la tranquilidad. No, era un bebé que no se sentía y el llanto es el primer hito del desarrollo para el lenguaje. Los bebés tienen que llorar y de hecho las mamás nos volvemos súper agudas en saber que el llanto tal es porque tiene hambre, porque está sucio, porque quiere atención, quiere que lo carguen y de hecho tú escuchas a la mamá decir eso, ay no, tranquila, es que quiere que lo cargue, ya lo voy a ir a cambiar, pero ¿cómo sabe? Porque lloran distinto y esa es la primera función de la comunicación. Entonces él no lloraba, pero sí se irritaba por ciertas cosas, las texturas, por ejemplo, de las sábanas. Entonces a veces se veían, ya cuando empezó a crecer, sí, ya como a los 9 meses, se empezó a poner complejísima la cosa. Las noches eran muy largas porque él no dormía, era llanto y como que no procesaba la información de su cuerpo, entonces a veces tenía ganas de orinar, pero no sabía. Entonces empezaba mal, y era vomite, y vomite, y vomite, y vomite, y vomite. Entonces pensábamos que estaba intoxicado, que no sabíamos qué le pasaba. Era bien complejo porque, pues, tú sabes que uno como papá quiere que su bebé esté bien. Y en este momento el acompañamiento médico, el pediatra, o sea, ¿qué te decían? ¿Era normal? No, normal. Nosotros le llevamos los controles, todo era normal. De hecho, bueno, y aquí en Colombia, tú sabes que la mayoría de servicios de desarrollo no, y de esos controles de crecimiento y desarrollo no los hace un especialista en crecimiento y desarrollo, sino una enfermera. eh, y pues sí tienen idea, obviamente, pero hay sutilezas en ese neurodesarrollo que de pronto una persona que no es especialista no ve. Y también hay que entender que obviamente hay unos límites, sí, hay unos rangos. No todos los niños, como sabemos, ni todos los seres humanos somos iguales. Entonces, no quiere decir que si el niño no caminó a los 12 meses, entonces hay algo mal. No, hay como unos rangos de tiempo y de espacio que uno se puede dar para decir, bueno, aquí ya hay un problema o hay una dificultad. Pero yo sí, como especialista, eh, sí soy partidaria de que si ya dentro del límite no está sucediendo algo, estimulemos, hagamos estimulación. Si no es alarmar a los padres, pero sí es decir, ven, podemos hacer esto para que esta habilidad se empiece a desarrollar, que ya debería estar en proceso y no se está dando, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros empezamos y lo que yo te decía antes, los hitos del desarrollo son muy importantes, cosas que a veces pasan desapercibidas. Entonces, que un niño empieza a cierta edad, tiene que empezar a imitar movimientos. El bebé que a los... y desarrollos físicos también, por ejemplo, tú esperas que un bebé ya para los 6 meses se esté sentando solo, ¿sí? Tenga control cefálico. Yo creo como con los 2 meses empieza a tener control cefálico perfecto y ya y empiezan a rolar a una edad y ya se sientan solitos. Y de hecho, hay muchos papás que adelantan hitos porque no saben. Entonces, es que la alimentación complementaria es a los 6 meses. No. A los 6 meses, pero si el bebé logra sentarse solo por sí mismo, no si yo lo acomodo y lo pongo con unos cojines. ¿Por qué? Porque si eso no está sucediendo, no hay un buen desarrollo de la columna y ¿La tráquea? sí, de todo el sistema alimentario. Entonces, cuando come se puede broncoaspirar, ¿cierto? Entonces, debe haber una maduración
Y esos signos son los que nos dicen, ya está listo para, ¿cierto? Entonces, en Lorenzo, por ejemplo, todo ese desarrollo estuvo súper, ese desarrollo físico, se sentó, empezó a comer solito, pero los mayores signos de él eran sociales, ¿sí? Y de comunicación. Entonces, había poco contacto visual. Cuando debió aparecer el saludo con la manita, entonces los bebés empiezan a decir hola y chao. Eso no aparecía. Y uno le decía chao, di hola, di chao. Le era indiferente, digamos, las personas que estaban a su alrededor, pero tenía un interés particular por ciertos objetos o ciertos animales. Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza como, Ahí es donde todas las mamás dicen, algo está pasando, pero no sé qué está pasando. no sé qué está pasando. O Exacto. sea, estaba esa intuición tuya como, esto no está bien, Esto no está pero bien. todavía no sé realmente qué tiene, porque lo que contabas, se estaba sentando, tenía como un desarrollo que dentro de lo que veías, pues podía ser normal, pero habían otras cosas que decían, no. No. Entonces, claro, yo empiezo yo a molestar al pediatra, mira, es que esto no se está dando, pero es que... Y él empezó a desarrollar lenguaje, muy básico, pero era repetitivo. Yo decía, el lenguaje de él es ecolálico, eso tampoco es normal. Él veía un carro, bueno, yo era en esa época, pues también he sido docente de inglés, entonces yo trabajaba en un centro de estimulación bilingüe y yo me lo llevaba conmigo. Entonces él empezó a decir cositas en inglés y empezó a obsesionarse con los carros. El todo, camiones, buses, carros, automóviles, al todo le decía carro. Todo lo que tuviera 4 llantas. Él lo veía y era car, car, car. Entonces él decía carro, 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 carro. Y veía un perro y decía perro, 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 perro. Y bueno, yo decía... Y yo insistía, no, pero es que está diciendo papá, es que él decía mamá. Y llegó ya, estaba cumpliendo 22 meses, le faltan 2 meses para cumplir los 2 años, cuando logramos la primera visita. Bueno, porque él tuvo una crisis, ¿sí? Entonces estuvo hospitalizado. Él también sufría mucho de neumonía, de bronquitis, estuvo varias veces hospitalizado de bebé. Y en esa etapa como del año y medio, ya estaba caminando. A él le costó mucho trabajo caminar, gatear. Bueno, esos son como otros signos importantísimos. El Eso. gateo es Eso es súper fundamental. chévere porque ahora las mamás, no, estoy feliz porque mi hijo caminó y no gateó. O sea, explicarles debe gatear, eso. exacto. El bebé debe gatear. Es más, si nosotros vemos que no está gateando, debemos tratar de ponerlo en los 4 puntos. De hecho, hay bebés que gatean, se sientan y se arrastran o empiezan a gatear para atrás. Ahí es cuando ya uno dice, no, o sea, el cerebro debe funcionar de una manera. Entonces, si nos está dando, es lo que yo les decía, no es para alarmarlas, es para que estemos preparados y sepamos qué hacer, ¿sí? En ese punto también quiero decir algo, porque bueno, en ese punto ya también a mi hijo lo íbamos a escolarizar. Y bueno, entonces aquí quiero como darle, es como un anuncio, un anuncio publicitario, porque muchos papás se enojan con las docentes preescolares. Las docentes preescolares son especialistas en desarrollo. ¿Por qué? Porque todos los días de su vida, todos los años, crecen con niños. Los niños van creciendo con ellas y ellas se van dando cuenta cuál es el desarrollo natural, ¿cierto? Entonces, cuando detectan que algo no está bien, en su preocupación y en su amor, quieren anunciarle eso a los papás. Lo digo porque me ha tocado vivirlo mucho con papás que se enojan y se enojan con el colegio y se enojan con la docente, pero ¿por qué me lo van a diagnosticar? No es que la docente esté diagnosticando, es que te está señalando que hay algo que debe ser revisado por el médico, ¿sí? Entonces a veces nos negamos, lo que tú hablabas ahorita como de que uno se niega, claro, da mucho miedo. Yo te digo, yo como especialista y que ya trabajaba con una población y tenía conocimiento, todo el tiempo era así, no, pasábamos muchas noches leyendo, mirando. Eso también me hizo dudar a mí de mis propios conocimientos. Yo también tuve mi etapa de negación y de culpa y bueno, una cantidad de cosas, un proceso muy duro que tuvimos que vivir.
Bueno, entonces cuando ya pasa esto, que él se enferma y pierde el lenguaje, eh, el pediatra dice, sí, pasa algo. Yo, por un lado, sentí como un Fui descanso, escuchada. yo, por fin, porque necesito que le empecemos a trabajar. Entonces logramos esa cita con la neuróloga. Nosotros vivíamos en una isla del Caribe, en San Andrés Isla. Era muy difícil conseguir citas con médicos especialistas. Logramos esa cita. Y cuando llegamos, ella apenas lo ve entrar, voltea y me dice, ¿tú sabes que tu hijo es autista? Sin anestesia. Yo sentí como un frío que me recorrió por todo el cuerpo y desde ese momento pasaron 2 años. Tranquila. Esto es lo que las mamás reales vivimos. O sea, aquí venimos a hablar sin que nos juzguen, sin filtro, porque eso es lo que queremos mostrar. Y a todas esas mamitas que seguramente están atravesando este momento, que pueden estar sus hijos pasando con esos síntomas, de pronto no tienen la posibilidad de ir al médico, de poder pagar una consulta con un especialista y Dios, ¿quién me ayuda? Pero hoy te escuchan Claro. y dicen, bueno, esto me puede estar pasando, ya tengo unos signos de alarma y Exacto. reconocer qué le puede estar pasando a mi niño. Exacto. Entonces ella dice, yo le dije sí. Entonces ella empieza a hacerle como las pruebas y empieza a mirarlo y nos empieza a hacer preguntas y empieza el proceso. También hay mucha confusión, ¿no? Porque muchos padres dicen, no, es que nos mandaron a hacer resonancia y ya nos van a decir si es autista o no, es que me mandaron a hacer potenciales auditivos y ahí me van a decir. Entonces yo les digo, no, el diagnóstico es un proceso y dentro de ese proceso te van a mandar a hacer muchos exámenes. ¿Por qué? No es para verificar que sí sea. Al principio es para mirar que no es. ¿Sí? Eso se llama diagnóstico diferencial. Porque hay muchos diagnósticos, o sea, muchas condiciones que comparten los mismos síntomas y signos. Pero entonces, ¿uno qué empieza a hacer? Uno de los signos del autismo, de las banderitas rojas, es que los papás empiezan a hablarle al niño y el niño no responde por su nombre. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser autismo, sí, pero puede ser problemas auditivos. Si el niño no está escuchando bien, ¿cómo te va a responder? ¿Cómo va a voltear cuando lo llamas? ¿Sí? Entonces, para eso se empiezan a hacer todas las pruebas, Okay. para empezar a descartar qué no es y poder especializar y decir, esto es. ¿Sí? Entonces, es un proceso, el diagnóstico no es una ida al médico, no es una ida a un solo profesional, es un trabajo que se hace interdisciplinarmente, que va a estar el psicólogo, si hay problemas de lenguaje va a estar el fono, el terapeuta ocupacional, va a estar el neurólogo, el psiquiatra, y como te decía yo al principio, antes de que empezáramos a grabar, los diagnósticos realmente los da el médico, los especialistas médicos que son el neurólogo y el psiquiatra, hablando pues de diagnósticos en el neurodesarrollo como el autismo, como la hiperactividad con atención o sin atención, posicionista desafiante y otras condiciones. En ese momento que te dijeron autismo, sé que lo que contabas, sentiste un frío horrible, pero yo creo que, no sé, sentiste culpa, sentiste temor, ¿qué va a pasar? A pesar de que lo estudiabas, que eras especialista, pero es diferente tratar niños que no, pues, diferente niño a tratar no el son- propio. Exacto. O sea, uno ya con el propio uno dice, pero Dios, yo creo que ¿qué hago? ¿Dónde empiezo? Está un montón de sentimientos. Yo dejé de trabajar 2 años. Yo me bloqueé totalmente. Yo sentía como que todo se me había borrado. El disco duro se me borró. Y yo empiezo una lucha eh, para buscar un profesional que pueda ayudarme con el proceso de mi hijo, porque yo no quería ser ni la terapeuta de mi hijo. Sentía muchísima presión, porque a veces me daba frustración porque me hablaban como si yo no supiera nada. Entonces al mismo tiempo sabía. Y otras veces sentía que me exigían demasiado por yo saber. Y yo decía, sé, pero no sé, ¿sí me entiendes? O sea, con mi hijo tengo todos los vacíos del mundo. Tengo puntos ciegos. Es mi hijo. Entonces, yo sentía que no podía verlo con claridad. Y ya con esa confirmación del diagnóstico fue como, ¿y ahora qué viene? ¿Qué va a Sí. pasar? Ahora, lo que yo te decía, como sabía y había trabajado con
tantas personas, sabía que habían digamos, personas dentro del espectro muy profundas y otras personas muy funcionales, digámoslo así, que estaban en el nivel más leve. Y mi miedo más profundo era que él estuviera en el más profundo y ese miedo se cumplió. Él es muy profundo. Pero con el pasar del tiempo, mira que empecé a reconstruirme. Encontré personas maravillosas. Una neuropsicóloga que me abrió muchísimo la mente, que me recibió con amor. Entonces yo decía, yo lo había vivido en mi proceso como profesional, siempre había sido, yo decía, Dios mío, gracias, porque siempre fui muy, digamos, amorosa y respetuosa con los papás que llegaban a mi consulta y con las personas, de cómo acompañarlas en su proceso, pero al llegar a mi vida, obviamente, también cambió mi forma, me volvió mucho más sensible, más comprensiva, porque a veces como profesionales aprendemos un guión, ¿sí? Entonces a los papás hay que decirles que usted tiene que comprometer, y yo lo viví en carne propia. Era muy difícil que me dijeran, es que el niño no tiene estructura. Listo, no tiene estructura, pero dígame cómo le doy estructura, ¿sí? Es que necesita esto, necesita sentarse, necesita estar quieto, necesita atención, pero nadie me decía cómo hacerlo, cómo lograrlo. Entonces yo decía, Respiro. respiro, pero eso me enseñó. Y por ejemplo, ahora que yo tengo una mamá al frente, no le digo qué es lo que necesita su hijo, sino cómo lograrlo. ¿Sí? Y lo más importante. Paso a paso. Y eso me hizo recordar, por ejemplo, yo siempre sufrí de obesidad y yo odiaba a los nutricionistas porque me llevaban siempre donde el nutricionista, me iba con una dieta Estricta. súper estricta. Además, porque me decían siempre, me iba con una tabla de lo que no podía comer. Y a lo que más le gustaba a uno. Y así no fuera. O sea, lo que no podía, pero nadie me decía que podía. Hasta que llegué donde un nutricionista que me enseñó a comer. Me decía, bueno, esto es lo que puedes comer, y un menú grandísimo con opciones para cambiar. Y yo decía, bueno, esto me lo facilitó. Entonces yo empecé como a integrar eso a mi terapia. Yo decía, claro, es que cuando a ti te dicen falta, siempre estamos viendo la falta, lo menos, el problema, pero no te dicen dónde está, por ejemplo, lo positivo. Mira, es que tu hijo, por ejemplo, es altamente visual. Entonces, agárrate de allí. O sea, puedes empezar a enseñar por imágenes, con videos, ¿cierto? O es muy auditivo, entonces canciones, audios, música, sonidos, con el ritmo. Es eso, obviamente, y por ejemplo a uno le enseñan en la carrera, aquí cuando vas a hacer un informe clínico, obviamente tú tienes que resaltar es la carencia, ¿sí? ¿Qué viste faltante? Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder trabajar sobre ello. Pero mira que nos hemos ido como transformando, porque para poder trabajar en lo que no está desarrollado, perdón, debemos trabajar ¿sobre qué? Pues sobre lo que tenemos. Entonces, ¿cuáles son realmente las habilidades que él ya tiene establecidas? ¿Qué es lo que se le facilita? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Sí? Partir de lo que menos lo frustra. Entonces, siempre es ir, por ejemplo, de lo más a lo menos en ese aspecto. ¿Cuál es, digamos, su fuerte? En ese. Volviendo otra vez con un poquito a ti, ¿cómo fue esta noticia a nivel familiar? Una cosa es la mamá, yo creo que la mamá lo sentimos todo 10 veces, pero tu esposo, tus padres, tu núcleo familiar más cercano, ¿cómo fue recibir, como decir, Andrea tenía razón? En algún momento alzó la mano y dijo, y pues nadie dijo, sí, parémosle bolas, ¿qué pasó? Mi familia es muy particular. Y la verdad es que yo le agradezco a Dios por la familia que tengo, porque he trabajado, como te decía, con muchas familias. Y no es lo típico. O sea, en mi familia todo el mundo se puso la camiseta. Y hubo un proceso de aceptación, ¿sí? También hubo procesos digamos, de duelo. Y en el proceso de duelo, pues hay negación, hay rabia, hay una cantidad de cosas. Pero se dio el proceso de duelo, ¿sí? Y eso es lo que yo les digo a los papás.
dése su espacio para el duelo, pero atraviéselo, no se quede ahí, no se quede en la negación, no se quede en la ira, no se quede en la frustración. Atraviéselo, busque ayuda, trabájelo y siga adelante, ¿sí? Porque el miedo paraliza, pero el miedo también es como para mí es como una alarma. Cuando a ti te da miedo, te avisa de que va a pasar más adelante. Entonces no es para que te quedes paralizado, sino para que analices toda la situación. Cuando yo hablo de aceptación, la aceptación no es resignación, no es decir, me voy a quedar aquí. Pues tengo un hijo con autismo, pues ya qué vamos a hacer, ¿cierto? Sino aceptar es, bueno, esto es lo que tengo y qué vamos a hacer. Si pienso mucho en el futuro me da ansiedad, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté y me quedo allá? Si me voy para el pasado, ¿qué hubiera pasado si yo? Tampoco. Tengo el presente, hoy, aquí, ahora. Una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo a vivir esta maternidad con tranquilidad, como hablamos al principio, es eso. Es que mi familia lo aceptó, es que me han apoyado muchísimo porque sé que hay familias que se niegan. Así la mamá diga que sí, la familia dice que no, es que lo que le falta es pela, es que usted es muy consentidora, porque por lo general recae sobre la mamá. Pues es lo que yo he tenido que vivir, ¿no? Claro, Dentro y de que mi algunas terapia. mamás se sienten minimizadas, o sea, Minimizadas. como... Es pues, que él es eres así una cuando está. exagerada. Exacto. Y hay otra, eso, muy exagerada, o también es que él es así cuando está con usted, porque cuando está con nosotros él sí se porta bien. Pero olvidamos que los niños, por lo general, todos los niños tienen un comportamiento más disruptivo con su mamá porque es su lugar seguro. Así la mamá sea estricta, así la mamá ponga límites. Cuando, por ejemplo, estamos viendo los procesos de adaptación, los niños, por ejemplo, tú los dejas en el jardín y están súper tranquilos. Entonces, cuando la mamá llega, ay, pero él empezó a llorar cuando usted llegó. Claro, porque es que por fin puedo soltar todo esto que siento porque llegó mi lugar seguro, ¿sí? Entonces, a las mamás les toca muy duro, les toca durísimo porque de verdad que son las más criticadas, son las más, ¿sí? Yo a las familias lo que les digo es lo que les decía ahorita, cuando en el colegio les señalen, cuando hayan personas que estén diciendo, mira, pues lo que les digo, no se alarmen, pero escuchen con el corazón, ¿sí? Más allá que con los oídos, escuchen con el corazón y observen a su hijo, llévenlo al médico, vivan el proceso y parte de la aceptación es eso, es voy viviendo cada paso, pero voy haciendo algo, no me quedo ahí. Entonces yo siempre pienso en que sí, yo estoy pensando en el futuro, sí, de mi hijo, qué va a ser, pero qué miedo el futuro y entonces con qué lo voy a dejar y con quién lo voy a dejar, no. Yo estoy trabajando duro ahora, por eso estoy estudiando, porque estoy abriendo empresa. ¿Por qué? Porque eso que estoy haciendo hoy es lo que lo va a ayudar mañana. Claro. La terapia de hoy es lo que lo está ayudando a ser más funcional. Entonces, si es un niño que le luchamos y le luchamos y le luchamos para que dejara el pañal y lo logró dejar, listo, es una ganancia, ¿sí? Entonces, también a veces queremos grandes logros y los logros a veces son pequeñitos. Y esos pero pequeños, significativos. eso. Y también yo le digo a los papás, no se sienta culpable, celébrelo, es su logro. Que dijo celébrelo. Que logró ponerse una media, celébrelo. O sea, es su logro personal y particular. Así como con los niños, cuando tú premias algo esperado, eso tiende a repetirse. Entonces lo mismo, nosotros tenemos que ser más amorosos con nosotros mismos. También en la comunidad, digamos, de padres con niños con diagnóstico, a veces nos volvemos hiperreactivos y también me he vuelto como digamos, no sé cómo decir la palabra, como de esparcir la palabra, de decirle a los papás, si pedimos tolerancia, nosotros también seamos tolerantes, ¿sí?
porque yo siento que hay padres y hay familias que se ponen como a A la la defensiva. defensiva, es que me miran, es que me van a decir en el centro comercial. Sí, porque nosotros esperamos que todo el mundo tenga conocimiento. Hoy en día hay mucho más conocimiento, cada vez muchas más personas saben y hay conciencia, pero también creo que depende de nosotros, de esas personas que estamos dentro de esta población, de con amor empezar a enseñar. A mí me pasa, a veces mi niño entra en crisis en el centro comercial y se desviste y está gritando y, y toca hacerle una contención física, que es algo duro de ver y de hacer. Eh, Me han criticado, me han llamado a la policía. Con el tiempo aprendí a manejarlo y a estar más tranquila, mirar a la gente y decirle es una crisis, el niño tiene autismo. Entonces ya la gente como que ahí mismo se sensibiliza. Ay, y puedo ayudarte en algo y Claro, hace parte también del desconocimiento. exacto. Pues Y porque no es si no le culpa toca a de la uno, gente. Exacto. pues uno No sabe, sí, ¿no? uno no va a ir a averiguar cómo es el autismo, cómo funciona. Pues no me está tocando, simplemente no pasa nada. Pero es lo que hablábamos, se ha vuelto hoy en día muy común escuchar la palabra autismo. Autismo. Y aquí es donde hay que exprimir a esta profesional. El autismo, ¿por qué se da? Se da porque hemos escuchado, me tomé un medicamento en embarazo, porque tomé acetaminofén, porque la luna, ¿Esto es real o por qué se da el autismo? Científicamente. Científicamente hay mucha investigación, ¿sí? Es multietiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos factores que se unen para que se dé el autismo, pero no hay nada concluyente. O sea, científicamente nadie te puede decir, mira, tu hijo tiene autismo Por eso. porque es genético, porque es como, digamos, es la unión de la genética y la epigenética. ¿Qué es esto? Es la unión de, digamos que tenemos unas vulnerabilidades, como unas predestinaciones, digámoslo así, genéticamente, pero que también hay unas interacciones con el medio, como medicamentos, como cosas que pueden activar, digamos, el gen, ¿sí? Entonces, hay mucha investigación, pero nadie hoy en día te puede decir el autismo se da por esto, ¿sí? Y podemos activarlo o desactivarlo. Por eso es que hay múltiples desarrollos ahora, hay múltiples teorías, métodos de intervención, ¿sí? Eh, pero también hay que tener claridad en algo, porque estamos en una era de la información, pero es una era de la información sin filtro, entonces hay mucha información que desinforma. Y hay nuevas metodologías que están en desarrollo, pero también están en investigación, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Que hay personas, por ejemplo, que están en contra de metodologías científicamente comprobadas, como lo es el método ABA, que es un método de intervención que viene de la psicología, se desprende de la psicología y se vuelve una especialización, digámoslo así, y tiene que ver con el análisis de la conducta aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a mirar, a evaluar la conducta funcional del niño y a partir de esa evaluación podemos hacer una intervención ajustada a las necesidades de ese niño, a qué funciones necesitamos activar en ese niño. Entonces, claro, pues son métodos que tienen una rigurosidad y que también han evolucionado en el tiempo. O sea, no estamos hablando de la misma metodología de los años 50, ahora en el 2025. Y también hay que entender que los métodos son aplicados por personas, ¿sí? Entonces, si el método que ha sido científicamente comprobado, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que ha sido probado en muchos y miles de niños, una muestra significativa, y que los resultados son replicables, ¿sí? Esto no quiere decir que dentro de este proceso no hayan personas irresponsables que no se forman bien y que aplican el método como no es, entonces pues no va a generar el resultado que esperamos. Que todos los métodos no son para todo el mundo. Lo que hablábamos ahorita, que un diagnóstico puede ser puro,
pero también puede tener comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Otros diagnósticos asociados y que van a necesitar también de otras intervenciones. Entonces es duro decir, es que esto no sirve, es que esto es un maltrato para los niños, es que, porque también depende y los métodos también hay que adaptarlos a la funcionalidad de cada sujeto. Entonces, bueno, y hay otras intervenciones, lo que decíamos ahorita en los diagnósticos también, que es que la causa es gastrointestinal, que la microbiota. Entonces, hay algunos... Un panorama súper grande. Muy amplio. Entonces, lo que yo les digo es, vámonos por lo científicamente comprobado y estas alternativas no tienen por qué desecharse. Por ejemplo, sí sabemos que el cerebro está directamente conectado con la microbiota y que no quiere decir, porque es que ahí es donde yo digo, ojo papás, porque hay mucho charlatán por ahí vendiéndoles curas milagrosas, es que si tú le das este aceite al niño se va a curar, es que si tú le das estas gotas va a empezar a hablar. Puede suceder, hay casos en los que sucede. ¿Por qué? Porque pues sanar el cuerpo ayuda a que las conexiones neuronales pues se den mejor, esa sinapsis, esa conexión se dé mejor. Pero no quiere decir que todos los niños tengan problemas en la microbiota y que por eso es que se esté dando el autismo, ¿sí? Porque es que no es la causa. Entonces sí podemos ayudar, o sea, un método no excluye el otro, debemos intentar regular todo, cerebro, cuerpo, para que el niño esté lo mejor posible, ¿cierto? Ahora me devuelvo al rol de mamá. ¿Cómo fue el jardín, la parte académica para Lorenzo? O sea, ¿se puede lograr para estas mamitas que nos ven, dicen, lo meto al jardín, no lo meto, la educación sí funciona, que interactúe con otros niños que de pronto no tienen el mismo diagnóstico? Ay, esa pregunta es súper importante. Para mí el proceso como mamá fue al principio duro, durísimo, porque el primer colegio donde lo tuvimos, cuando lo fuimos a ingresar, hubo una disonancia porque la rectora se dio cuenta que el niño tenía algo. De hecho, yo lo manifesté porque yo decía, yo no puedo. Hay muchos papás que tienen el miedo de llevar el niño y contar Y sobre decirlo. el diagnóstico. ¿Por qué? Porque me lo van a etiquetar, no me lo van a dejar entrar y eso sucede, es verdad. Entonces, que tienes que traer el diagnóstico, que sin diagnóstico no lo podemos matricular. Y yo como que, no, eso es ilegal. Entonces empecé como a pegarme de allí, pero yo les dije, yo me senté y les dije, pedí una reunión y les dije, yo sí quiero traer el niño con el diagnóstico, porque ya nosotros habíamos empezado el proceso. Para eso fue cuando fuimos a ver la primera vez a la neuróloga. Pero yo les decía, el diagnóstico no es para que me lo reciban o no. El diagnóstico es para saber qué vamos a hacer para trabajar en conjunto con él. Entonces, en la pregunta que tú me haces de que si es adecuado o no, que muchos papás tienen miedo, sí. Miren, yo soy fan número 1 de jardín, porque en el jardín hay personas especializadas en estimular. Ellas están allí, ellas estudiaron, las docentes estudiaron para estimular el desarrollo. Entonces, muchas veces en casa nosotros hacemos un buen trabajo, pero estamos ocupados también en otras cosas. Si soy ama de casa, pues tengo labores que hacer en mi casa. Entonces el niño está allí. Hoy en día, por eso es que vemos niños apantallados, porque yo prendo el televisor para que él esté entretenido, le pongo la tablet, el niño coge el celular. Y hay una edad, ¿cierto?, en que los niños, a mí me dicen, ay, yo no soy antipantallas, pero sí pienso que las primeras etapas del desarrollo son para el desarrollo psicomotor, ¿sí? Lo que decíamos ahorita, nosotros empezamos a tener un desarrollo de movimiento, de que me tengo que parar, de que a los niños a esa edad hay que dejarlos manipular, tocar, gatear, ensuciarse, que coman que con las manos, que se hunden, porque eso está haciendo que el cerebro madure, que conozca el mundo a través del olfato, de todos los sentidos. Entonces, el colegio les permite eso, les permite interactuar con otros niños. No hay mejores terapeutas que los otros niños. Los pares son necesarios, son los que más detonan procesos de lenguaje, de comunicación. Entonces, sí, o sea, sin miedo. Y que también, para aclarar, se puede lograr que un niño crezca y haga su vida universitaria y que trabaje, que tenga una vida totalmente normal, incluso pueden tener, pues, personas, claro, pareja, familia.
¿sí? O sea, como el tabú no decir como mi hijo ya se quedó, o sea, no, es Mira, impulsarlos. y de hecho, ahí, por lo que yo te decía, como esto es tan, digamos, enigmático, eh, yo conozco casos que empiezan con un diagnóstico muy profundo, pero de pronto no hay otras cosas asociadas y con el trabajo terapéutico va cambiando el diagnóstico, pasan de un nivel 3 muy profundo a niveles de apoyo 2 y ya después a niveles 1, o sea que pueden tener una vida totalmente normal, hacer una universidad, tener procesos de pareja, todo lo que estás hablando, o sea, una vida regular, como la de cualquiera. Eso es súper importante. Pero también al inicio me hablabas mucho del duelo que se vivió a raíz de este diagnóstico. Y yo creo que aquí viene una parte que nos afecta de pronto a las mujeres porque es esa maternidad soñada y la maternidad que la despido porque ya no puede ser normal, digámosle, pues dentro de los parámetros que uno sueña, como lo que hablábamos, que darle pucheca, que seguir como una Todo, consecuencia. ir a las reuniones con otras mamás. Esto Porque cambió. sí, claro. Pero Uno se aísla, uno se aísla. Yo, de hecho, y vuelvo y digo, no sé si es por mí, porque eso también quiero contárselo a las mamás, que yo te decía ahorita, es que uno se vuelve como hiperreactivo. Yo les digo, ábranse ustedes también, porque uno dice, es que me aíslan, es que mis amigas me dejaron, es que yo no me puedo reunir con otras mamás, es que inténtenlo y ábranse. Yo, claro, cuando yo llegué con mi niño con autismo, yo era parte de un club de mamás y entonces todas iban y todas ponían sus bebés hermosos y el mío gritando, quitándose la ropa, arrancándose todo, siempre irritado, entonces yo nunca podía estar, llegaba tarde, desarreglada. Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué locura? Entonces yo decía, no, yo prefiero quedarme en la casa porque era mucho el desgaste físico y mental. Pero mira que, pues lo que yo te decía, gracias a Dios, y con un grupo hermosísimo, una tribu de mamás espectaculares que me decían, venga, acá no entre pasa todas le nada. hacemos, no pasa nada, pongamos el aire acondicionado, vamos a ver qué hacemos por ti, por él. Entonces yo decía, si yo me hubiera aislado, pues obviamente, pues ellas no tienen cómo saber, no tienen cómo... Yo hablaba mucho del tema y de hecho me encuentro con muchas mamás, lo que yo te decía, por miedo a que me lo etiqueten y todo, no quiero hablar. Yo todo el tiempo hablo, Lorenzo, desde ahora pues obviamente ya está más grande, se le nota, Claro. pero desde que estaba chiquito, yo empecé a hablar del autismo y a todo el mundo le decía, es autista. Y bueno, de pronto a veces a mi esposo sí ¿por qué tienes que ser tan abierta con el tema? Y yo, porque yo quiero que el planeta entero esté preparado para cuando mi hijo entre al mundo. Además de que es una manera también de sanar uno, ¿no? Usted Claro. cuando habla de lo que le duele, Ya, lo empiezas a lo aceptar. empieza, claro, empieza el cerebro ya a reconocer, bueno, esto me está pasando y tengo que seguir. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que vamos a Claro, hacer? pero entre más se guarda uno eso, pues se le va haciendo un nudo. Y esto es para todo. No solo hablarlo de eso en toda la vida, en el trabajo, en la pareja. Si uno se va guardando, pues llega un momento Te donde vas llenando. enloquecer. Y no es perfecto. Mira, yo como profesional, lo que hablábamos ahorita, esto me sensibilizó más porque una cosa es decirle a la mamá, es que tú tienes que poner límites, es que tú. Y yo les digo a los papás, o sea, en los tips que les voy a dar, por ejemplo, cuando un niño entra, los niños dentro del espectro y las personas dentro del espectro tienen muchos problemas con la frustración. ¿Por qué? Porque esa lectura de las emociones es compleja para ellos. Entonces se irritan fácilmente o se bloquean. Entonces cuando algo no sale como esperan o algo no lo pueden procesar, no saben, no están entendiendo qué es lo que pasa, qué es esa información que les viene del medio o de adentro, se irritan y entran en unas crisis interminables. Hombre, uno como mamá también se frustra, se irrita, les grita. Entonces, no por ser profesional, no crean que no le grito a mi hijo, que muchas veces no he dicho cosas que no debería decir, porque soy un ser humano, que sí, las herramientas me han dado mayor conciencia y que ya he podido manejarlo mejor, pero hay momentos en los que el cansancio, la vida cotidiana, me supera. Entonces cuando llega el momento, pues me desbordo. Y está bien también desbordarse. Eso también quiero decirle a las mamás y a los papás que, que se lo permitan, ¿sí? Pero que no se, lo mismo, no se queden ahí. No se queden ahí. Entonces aprendan de eso, cómo puedo reaccionar mejor. ¿Qué he aprendido yo de todo eso? Que cuando yo estoy más tranquila, que cuando yo aprendo a respirar, que cuando estamos en el centro comercial y pasa, por ejemplo, y todo el mundo te empieza a mirar y como maleducada, yo hago como si tuviera jabón. A mí me resbala.
ya estoy más tranquila. En la última, esta semana tuvimos cita con la neuro, nos tocó una neuro nueva. Lorenzo nunca había hecho esto, él de hecho hace popó en su casa, es muy difícil que le hagan otra parte, él tiene que estar en un lugar donde se sienta muy seguro, pero había tenido estreñimiento, le habíamos dado una cantidad de medicamentos y de cosas para que soltara, y justo a la hora de la cita le dio. Entonces, sí, la neuro me miraba como tan tranquila, y yo pues, ¿y qué voy a hacer? Es un niño. Pero ella también estaba tranquila, sino que de pronto yo esperaba que usted colapsara. Pues, no, pues como que hay que limpiarlo, pues llevémoslo, doctora, qué pena, ya vengo, le dejo el papá, entonces ya después cambiamos, yo ve tú, yo le sigo contando a la doctora. Uno empieza, cuando uno se tranquiliza y uno, pues yo como mamá empecé a entender que tengo que estar tranquila, que entre más tranquila esté yo, también la emoción de él se empieza a regular. Acuérdense que los niños nos ven como un espejo, ellos aprenden de nuestros gestos, aprenden de cómo nos comportamos. Entonces, con o sin diagnóstico. Entonces, cuando tú estés frente a una crisis conductual, una crisis sensorial, una crisis de cualquier tipo, si tú estás tranquilo, el niño empieza a buscar ese punto de referencia y empieza a conectarse con esa tranquilidad y entonces su emoción también empieza a encuadrarse con eso. Lo mismo, si otra cosa, otra técnica es respirar, entonces exagera un poco la respiración para que le empiece a sentirla. Y su respiración también empieza a encuadrarse con la tuya. Esa es una de las técnicas y estrategias que funcionarían en una crisis. En una crisis. Y no dejarnos frustrar por el medio, no, aprendamos cuál es tu foco, cuál es tu centro, tu hijo, su crisis, estar ahí para acompañarlo. Entonces que el medio no te frustre, ni te irrite, no te dé pena, ¿no? Tú estás ahí para él. ¿En qué momento crees que empezaste a entender el mundo de tu hijo? A pesar de que tenías conocimiento, pero lo hablábamos, pues llegó un bloqueo, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, este es el mundo y tengo que adaptarme al mundo de él? Yo no puedo pretender que él se adapte al mundo externo. ¿En qué momento crees que fue? Bueno, cuando entramos al jardín y que me pedían, es que él necesita estructura, es que no puede estar sobre las mesas, es que no puede. Ay, es que trabaja con las terapeutas, ni los terapeutas sabían qué hacer en ese momento, porque además, bueno, hay unos servicios que son especializados en neurorehabilitación. Todo el mundo cree que fonoaudiología, terapia ocupacional, todo es lo mismo. Hay unos servicios de fonoaudiología, por ejemplo, que son con énfasis en neurodesarrollo. En ese momento nos estaban dando los integrales, que son, digamos, para dificultades de otro tipo, audiológicas y todo, pero no están especializadas en neurodesarrollo. Entonces ellos me decían, aquí hay un problema conductual y no sabemos cómo manejarlo. Esa es otra cosa muy importante, otro anuncio, y es que no pensemos que los terapeutas son malos profesionales, es que hay también unos enfoques y unos énfasis, entonces de pronto no es el terapeuta que tu hijo necesita. ¿Sí? Ellos mismos dicen, mira, yo creo que tu hijo necesita un enfoque en neurodesarrollo. Entonces, en ese momento, yo dije, no, aquí algo no está funcionando, estamos yendo contra la corriente. Lo mismo, entonces las noches interminables. Cuando empecé yo a sentir, te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Ya como que se me vino. Pandemia, a mi hijo le tocó pandemia, acababa de cumplir 3 añitos. Y pasar tanto tiempo con él, claro. Ahí yo dije, Madre Santa, ¿qué voy a hacer con este niño encerrado? Un niño que además que la mayoría de ellos se apegan a rutinas. Entonces nosotros íbamos al colegio, por las tardes yo lo sacaba a caminar, así se irritara, pero ya tenía una rutina. Ese fue nuestro primer encontrón, decirle que no podíamos atravesar esa puerta, que no íbamos a poder salir a un niño de 3 años. Entonces empezar con imágenes y todo. Y el estar tanto tiempo con él, yo dije, bueno, tenemos que hacer una estructura. Y nos pusimos un horario y decíamos, bueno, entonces a tal hora nos levantamos, nos bañamos. Pero entonces empecé a conocer también cuál era como su, digamos, su ritmo, ¿sí?
Entonces yo decía, bueno, por las mañanas está más conectado, por ejemplo, con cosas más cognitivas. Entonces trabajábamos colores, sí, estimulación, porque pues un niño de 3 años no está, Sí, pero pero es importante esto, es importante, en ellos es importante trabajar como lo que hablábamos, como una estructura, como un cronograma. Ellos son sí, muy sí. de la Y es rutina. importante con todos los niños. Por eso cuando tú me preguntabas ahorita que si era importante el colegio, sí. Porque uno en la casa por lo general no tiene tanta Sí, estructura. El claro. colegio sí. Ok. Entonces, ¿qué hace la estructura? El cerebro se está desarrollando y cuando nuestro cerebro se está desarrollando, está buscando ¿qué? Patrones para poder organizar, ¿sí? Si yo toco esto, esto es corrugosito, esto es suavecito, entonces yo ya empiezo a predecir el mundo que me rodea. Cuando yo predigo el mundo que me rodea, yo empiezo a saber, mi cerebro empieza a conectar y a decir, cuando se presente A, la respuesta debe ser B, ¿cierto? Empezamos a saber que este estímulo que entra, ¿sí? Si es luz, entonces cierro los ojos, para eso es la estimulación. ¿Qué pasa? Cuando no hay un mundo que te permita estructura, no es predecible. Entonces siempre estoy actuando de manera como si siempre fuera nuevo. Entonces por eso es que a veces las personas con dificultades en el neurodesarrollo y los niños actúan disruptivamente, o sea, equivocamente, no dan la respuesta que deberían dar en un momento determinado, porque no se guarda esa información y no hay, digamos, predicción. No sé cómo actuar frente a esto, no sé cómo leer esta información que me está llegando. Entonces, claro, el niño entró en esa disonancia en ese momento de pandemia y cuando empezamos a darle estructura, empieza todo a ser más fluido y empiezo a conocer cosas de él también, porque yo decía, era una crisis interminable. Empiezo a conocer por qué se van dando las crisis. Entonces empiezo a darme cuenta, como a recuperar mi conocimiento y a decir, bueno, la función de la conducta tiene cuatro aspectos. Uno es evitar, ¿sí? Cuando el niño tira, llora y se vuelve agresivo y disruptivo, está evitando algo o quiere algo y no puede comunicarlo, quiere acceder a algo. La típica pataleta de quiero el juguete, no me lo dan, me tiro al piso. La pataleta porque me quieren poner a hacer tareas y no lo quiero hacer. Entonces ahí están esos dos. La otra es porque lo que yo te decía, una crisis sensorial, no entiendo lo que me pasa, quiero escapar. Bueno, entonces hay unas funciones de la conducta. Entonces cuando yo empiezo como a estar allí todo el tiempo con mi hijo, porque pues no puedo Sí, claro. trabajar, no, nadie puede salir de su casa, me doy el espacio para decir, bueno, entonces voy a hacerte un rincón de la calma, cuando estés disruptivo te siento allí para que no te hagas daño y te observo y te acompaño en calma. Y yo lo miraba y yo le decía, yo entiendo, te valido, entiendo que estás frustrado, que no te estoy entendiendo, aquí estoy cuando estés listo. Yo decía, no me está entendiendo un carajo, es un niño de 3 años que ni siquiera tiene lenguaje, no me va a entender, pero no importa. Yo seguía insistiendo, yo decía, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, ya también fue de una manera como recuperando mi conocimiento y de manera muy intuitiva como mamá, estoy aquí para acompañarte. Y empecé a ver que él se calmaba y me tomaba de la mano y me llevaba como a mostrarme qué era Lo lo que que quería. quería. Entonces yo decía, las crisis de él, ciertas crisis Por eran comunicación. por comunicación, porque no podía decir, no se podía comunicar conmigo para decirme qué era lo que quería. Entonces ya aprendió que no tenía que llorar, eso se empezó, entonces esa crisis empieza a disminuir. Ya no tengo que llorar porque ya sé que simplemente si la cojo de la mano y la llevo y le muestro, lo voy a obtener. Esa es otra. Cuando empezamos ese proceso de comunicación, hay que perder algunas batallas, porque uno como mamá no le quiere dar dulce todo el tiempo al hijo. Pero yo empecé a permitirle ciertas cosas que no le podía permitir, pero era para que él entendiera que si me mostraba, obtenía lo que Ok. quería. Ya después con el tiempo, pues le fuimos enseñando que unas veces sí y otras veces no. Y las crisis empezaron a reducirse, a reducirse. Ya después quedaron las crisis sensoriales, entonces eran crisis que no entendíamos también y empezamos a conocer también que era porque tenía calor, porque ya estaba cansado y no quería caminar, porque muchas cosas empezamos a leerlo y a conocerlo. Y eso es lo más importante. Y aquí también, ¿qué te enseñó o qué te ha enseñado Lorenzo
a lo largo? Ay, Lorenzo me ha enseñado que... Como mujer, como mamá Sí, y como profesional. la verdad, para mí Lorenzo ha sido una bendición, porque yo digo que si Lorenzo no hubiera llegado, de pronto yo me hubiera quedado estancada a nivel profesional, en mi vida personal. Lorenzo me ha enseñado a ser más tolerante, a estar más abierta al mundo, a ser más observadora, a conectarme con las otras personas. Lorenzo me ha llevado a conocer lugares y personas maravillosas, a ser, como te digo, humilde, porque me encanta estudiar, pero en cada persona hay algo que aprender. Entonces yo nunca soy la máxima autoridad ni la última palabra de nada. Tengo herramientas para acompañar, pero también por eso te decía que en el proceso de mis consultas y con las personas que he acompañado, siempre trato de vamos juntos de la mano, porque es que no soy yo la que sé, tú eres la familia, el entorno es el que más sabe de esas, y es el mismo sujeto, es quien más se conoce. Entonces debemos partir de ahí. Entonces eso me enseñó humildad, me enseñó que siempre hay que estar aprendiendo. Lo que yo te decía, constancia, permanencia, a escuchar, a escuchar. Es difícil que otros te digan, es que veo esto en tu hijo, es que no está funcionando esto. A perder el miedo, eso también, a perder el miedo, a escuchar el miedo, pero también a perderlo para poder ganar. Hablábamos ahorita, por ejemplo, que muchos padres les da miedo medicar a sus hijos. La medicación es un tema muy delicado, pero también, o sea, no podemos automedicar, pero si No, hay un claro. profesional que estudió para eso, debemos confiar y debemos intentarlo. Yo la verdad también tenía mucho miedo cuando a Lorenzo lo medican en un punto de su vida. Entiendo que la terapia llega hasta un punto, pero también lo que hablábamos ahorita, nosotros tenemos unos procesos de maduración y así como a veces al cuerpo le falta insulina y se la tenemos que aplicar, al cerebro a veces le faltan o tiene una sobreproducción de ciertas sustancias o tiene una inhibición, o sea, no se producen o no hay una captación, se está produciendo, pero digamos, no hay estimulación, entonces el receptor que lo debería captar no lo está captando. Entonces, al introducir ciertas sustancias, ese proceso se da. Y puede llena los mejorar. vacíos, y entonces, puff, uno dice, ay, está más conectado, está más atento. Claro, porque llena ese vacío que nos estaba dando. Entonces, Y a que veces muchas mamás le temen a este tema, o sea, Exacto. pero si es bajo un médico, un especialista, pues intentarlo. Sí, es válido intentarlo. Ahora, lo que decíamos, lo mismo pasa con los medicamentos de enfermedades fisiológicas. A veces no funciona para uno de estos, pues entonces vamos a trabajar por acá, ¿cierto? Vamos a mirar, pero hay que intentarlo, hay que vivir el proceso para poder llegar a lo que es. Y de verdad que cuando uno se abre, yo he notado que a mí los procesos, yo no voy a decir que todo ha sido súper fácil, pero la verdad, yo siempre he dicho, yo he dado con lugares espectaculares, el jardín lindo, con profesoras espectaculares. Todo el proceso ha sido, yo creo que para mí, yo lo siento fácil. Dentro de todo, a veces a mí me dicen, André, tú eres una berraca, ¿cómo haces con todo? Y yo a veces, no, como que no percibo eso. Y no me porque las creo como... No me las creo, como, pero berraca, ¿por qué? Si hago lo que tengo que hacer. Pero digo, sí, pero también debe ser por mi actitud. Lo que yo te decía, yo siento que tener una actitud abierta hace que el universo también se abra. Claro. ¿Sí? Y que la gente sea más receptiva a escucharte. No es ser sumiso, porque a veces yo digo, ay, es que la gente llega como grosera a los servicios. Es que yo tengo y como exijo y es que yo a veces llego tranquila. Yo sé que tengo un hijo con discapacidad y que podría tener prioridad en muchos lugares. Yo llego tranquila, en estos días llegué a reclamar un medicamento, yo cogí mi turno, me senté con mi loquillo, él empezó a correr, a tocar todo, y yo detrás de él, no, tratando de controlar y de reforzar y de... las mismas niñas del servicio, qué pena, entonces pararon todo el servicio y dijeron, qué pena, vamos a atender primero a la señora del niño con discapacidad. Y entonces yo digo, a veces no es exigir, a veces Claro. es también respetar al otro, Y la transmitir libertad del eso. otro, tener también tolerancia, y las cosas se van dando y se van pedir las cosas con respeto, con tranquilidad, eso también. Ahora, a mí me ha tocado luchar, ¿no?
Cuando yo pedí los servicios, yo llegué a Cartago sin trabajo. Estaba empezando a trabajar con una cantidad de deudas que nos dejó una quiebra de pandemia. Estaba empezando a trabajar y me ponen un copago porque las terapias son muy costosas, un copago altísimo que se arrastraba prácticamente todo el sueldo. Entonces, obviamente, y uno tiene que activarse y pues hay una ley, entonces empieza un proceso de tutela, pero también siempre he sido muy respetuosa. Yo también dentro de como vivo en el sistema de salud, también veo padres que se aprovechan del sistema. No, yo cuando a mí no me daban pañales, yo los compraba y me podía gastar 500.000 pesos mensuales en pañales cuando Lorenzo lo necesitaba. Me daba mucha vergüenza pedírselo al sistema de salud, pero cuando la tutela viene y me dicen, no, es que es integral, es todo lo que el médico le mande al niño, le empiezan a dar los pañales. Cuando Lorenzo los deja de necesitar, yo quedo con una alta cantidad y yo empiezo a donarlo a otros niños que no están recibiendo el servicio por X o Y razón y no pido más. En cambio, yo he conocido personas que siguen, por ejemplo, siguen pidiendo para poderlos revender y entiendo. O sea, entiendo también que hay veces, como tú decías, como tenemos tanta necesidad de medicamentos, de no sé qué, pero sí tratar de ser muy responsables y no de desangrar el servicio, porque yo decía, esos pañales que mi hijo no necesita, los está necesitando otra persona, otro niño. Entonces, yo sí peleé la tutela sin culpa, porque yo he sido muy responsable con mi tutela. O sea, yo solicito lo que Lorenzo necesita, no más. ¿Sí? Obviamente, pues la EPS contraentuteló cuando pasó. Y ahí entendí también algo, porque el juez decía, tú no estás peleando tus derechos, porque yo era profesional, dirían, tiene trabajo, pero yo era una prestadora de servicios. Así como un mes podía ganar 1 millón, al otro mes me podía ganar 6 o no ganar nada. Y esa es mi vida. Yo, por lo general, estoy bien, pero hay meses en los que estoy en ceros. Entonces, no estaba peleando mis derechos, sino los de mi hijo. Yo me puedo morir, puedo desaparecer. Entonces, yo tenía que dejarlo a él con unos derechos establecidos. Entonces, sí es importante que los papás tengamos una aceptación. He tenido papás en consulta que me dicen, no, yo no lo voy a etiquetar, o sea, que no me lo marquen como discapacitado en la EPS, porque yo le decía, mamá, a mí que me lo marquen como quieran después de que me den los servicios que él necesita. La verdad. Además de que no hay que tener miedo a esto. No. Pues es una realidad. Ya, exacto. Y yo pienso que nosotros también como papás somos los que empezamos a restringir ese desarrollo del niño con esos miedos y cuando llega al colegio y cuando uno puede hablar con naturalidad, los docentes también se abren, ¿sí? Lo que yo les decía, uno como papá se tiene que preparar mucho, porque sí es desgastante, pero sí nos va a tocar llegar a lugares donde vamos a tener que enseñar, ¿sí? Enseñar cuáles son las adaptaciones, que uno esperaría, es que el docente lo tiene que saber, es que sí, pero a veces no lo saben. Y tú te vuelves el experto, tú eres la mamá experta, entonces puedes apoyar ese proceso para que tu hijo la pase mejor. Si el otro no lo sabe, pues tú apoyas y enseñas. Claro. Andrea, ¿qué le dirías a estas mamás que hoy tienen miedo? Que saben que algo está pasando mal con sus hijos, pero el miedo las invade a escuchar algo que no quieren escuchar, a un diagnóstico. ¿Qué les diría, pues, como que con tiempo? Les diría, busquen acompañamiento. Y van a llegar de pronto a profesionales con la expectativa y la esperanza de sentirse apoyadas. Y de pronto no. Van a encontrar profesionales que les den el diagnóstico y chao, ¿sí? Pero habemos otros que estamos ahí para orientar, para acompañar, para explicar, para orientar. También les recomiendo que se vinculen, que hagan tribu, que se hablen con otras mamás, que pregunten, porque lo que yo te decía ahorita, uno con el miedo se aísla y se encierra en uno mismo. Entonces, decirte, acéptalo, es muy fácil, pero llegar a esa aceptación es todo un proceso. Entonces, para llegar a esas aceptaciones, vincúlate con otros que vibren como tú y que tengan ese mismo sentir. Pregunten, exploren, investiguen y
y vayan soltando. Ahí sí se va a poder soltar el miedo poco a poco, porque es que el miedo te paraliza es porque tú no sabes qué hacer, pero cuando ya vas entendiendo qué puedes hacer y que sí hay algo que hacer, que hay esperanza detrás de, ese Todo miedo cambia. empieza a desaparecer, todo cambia. Y lo que yo les digo, vas a encontrar de todo en este mundo. O sea, los profesionales cada vez se están preparando más, pero vamos a encontrar de todo. El que te va a decir, prepárese, su hijo no va a hablar, su hijo no va a ser capaz de ir al colegio o no se va a relacionar con otros. Eso nadie te lo puede decir, eso nadie lo sabe. Tu hijo tiene esta condición y arranca aquí. Esa es nuestra labor como profesionales, es informarte, ¿sí? Arranca aquí y a partir de aquí vamos para adelante, ¿sí? Hay un futuro, hay una esperanza. Que mi hijo no aprendió a amarrarse los cordones, listo. Es un logro. Pero es un logro, no lo podíamos dejar sin lograrlo, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero decirle a todas las mamás. Soltemos el miedo para que podamos ayudar a nuestro hijo, a nuestro familiar, porque no solamente son las mamás, las abuelitas, las tías, los Todo el primos, círculo. ¿sí? Para que podamos socializarlo, para que podamos integrarlo y para que podamos llevarlo a la mejor vida posible. Andrea, no, te agradezco muchísimo, agradezco que hoy hayas puesto tu historia en altavoz. Yo creo que muchas mamás les va a servir, se van a sentir identificadas, van a de pronto a escucharte, a perder ese miedo de decir algo está pasando, vamos a seguir adelante, no tener miedo al mundo. El mundo exterior es cruel, vivimos en un mundo cruel, pero yo creo que escucharte, te felicito, eres una mamá muy, muy valiente. Nadie lo puede sentir como tú porque eres la única que lo vive. Digamos, le tengo una bebé y de pronto no tengo, gracias a Dios, es bien, pero igual, uno por los hijos hace lo que sea, como vengan. Yo creo que es el tesoro más preciado. Y yo te miro y digo, wow, eres una valiente, porque hoy no todo el mundo se sienta a contar su historia, a contar qué pasa y que puede seguir siendo tu niño lleva una vida normal dentro de lo que cabe porque tú estás ahí al lado del cañón y todas esas mamitas lo pueden lograr todos los días. Sí, y es saber que no estamos solas. Yo sé que hay muchas mamás que están más solas que otras. Sí. Porque hay personas que tenemos, porque lo que yo te decía, me siento súper agradecida por la red de apoyo que tengo, mi familia, la familia del papá, de mi esposo. Tenemos una gran red de apoyo, mis amigas. O sea, yo te digo, yo llegué aquí con una mano atrás y otra adelante, porque la situación de mi esposo y la mía no era la mejor. No estábamos trabajando ninguno de los dos, llegamos quebrados de pandemia. Yo llego después de pandemia y una amiga me dice, ¿qué vas a hacer con el niño? Y yo, pues nada, cuidarlo. Y entonces, ¿cómo vas a trabajar? Pues no sé, mi mamá, no sé. Me dijo, no, yo te voy a pagar una jornada en el jardín para que tú empieces a trabajar. Y de verdad, así empecé. Y después me decía, ¿y quieres trabajar tiempo completo? Yo te voy a pagar las 2 jornadas del jardín y pagó el jardín 1 año. Y a todas se nos hace angelitos que nos manda Dios. No estamos, Sí. Eso es verdad. Hay personas que pueden estar solas, pero Dios no nos abandona. Entonces es lo que yo les quiero decir, no se cierren, busquen y también apéguense a la ley. Ahora hay muchos servicios, ahorita acaba de salir una ley que las personas que necesitan ese cuidado funcional 24/7 tiene derecho ese cuidador que está allí a solicitar un cuidador por la EPS porque no somos robots. Las personas, ay, pero es que le corresponde, sí, pero es que esa persona se tiene que bañar. Porque de verdad que en este proceso hay momentos en los que tú no tienes tiempo de bañarte. Pueden pasar días, un cuidador sin poderse bañar, sin poderse asear adecuadamente, sin poder dormir, sin poder salir, sin poder hacer la compra. Entonces es importante de verdad saber que hay servicios que nos pueden apoyar en ese aspecto y que no estamos solos. Bueno, Andrea, yo creo que tu historia, estoy segurísima que va a llegar a muchísimos lugares, a muchos mamitas, papitos, porque no solo en mujeres también, lo viven los papás. Y nada, agradecerte por hoy estar aquí. Muchas gracias. A ustedes por escucharnos. Los esperamos en un próximo episodio con más historias en altavoz, con más historias de maternidad, porque aquí la maternidad se cuenta sin filtro.